Capítulo 11. La incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. En el capítulo anterior nos ocupamos del tema de la incapacidad para consentir el matrimonio, comentando los dos primeros números del Canon 1095. En este nuevo capítulo estudiaremos el tipo previsto en el número tercero del mismo canon, por lo que podremos remitirnos a lo ya dicho en muchas de las cuestiones que se planteen. Nota 1. Para un estudio detallado del C 1095-3, CFR. P. Bianchi, Incapacitas assumendi obligaciones essentials matrimonii. Analisi della giurisprudenza rotale, particolarmente degli anni 1970 a 1982, dissertatio. Series Romana, Publicazioni del Pontificio Seminario Lombardo di Roma, Milano 1992. Se trata de su tesis doctoral en Derecho Canónico, dirigida por el Prof. Giuseppe Bersaldi y defendida en la Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, en 1988. Fin de la nota. 1. Elementos de derecho sustantivo. El Código establece un principio claro, tanto desde el punto de vista lógico como formal: son incapaces de contraer matrimonio. Tercero, quienes no pueden asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica, C. 1095. Formalmente esta disposición es muy clara. Sin embargo, para no dejarse engañar por las apariencias, parece oportuno analizar siquiera someramente los elementos que la integran. De ahí podremos extraer algunas conclusiones: el concepto y tipo de incapacidad a que se refiere, el objeto de la incapacidad, es decir, cuáles son las obligaciones esenciales del matrimonio, su razón próxima, esto es, las causas de naturaleza psíquica a que la norma hace referencia. Primero, en primer lugar, debemos precisar a qué tipo de capacidad se refiere el Canon 1095, tercero. Como ya hemos visto, sus dos primeros números tratan de la insuficiencia intrínseca, como acto psicológico, del consentimiento matrimonial. En estos supuestos el consentimiento es insuficiente como acto humano en su aspecto subjetivo, por insuficiencia del uso de razón, de la capacidad crítica, o incluso de la libertad interior. Por el contrario, en el caso que ahora contemplamos, el consentimiento es suficiente en cuanto acto psicológico desde la perspectiva subjetiva, pero es ineficaz desde el punto de vista jurídico por falta de objeto, porque no es posible comprometerse a unas obligaciones que no se pueden realmente asumir. Esta disposición resulta jurídicamente lógica y coherente con los principios del sistema matrimonial canónico. Lógica, ante todo desde un punto de vista jurídico, puesto que es un principio de derecho natural que quien es incapaz de realizar una determinada prestación es también incapaz de comprometerse a ella bajo la forma de obligación jurídica, como expresaban algunos brocardos clásicos: impossibilium nulla obligatio esto ad impossibilia nemo tenetur. El objeto del pacto matrimonial, conforme a los principios del sistema matrimonial canónico, es el don de uno mismo para la constitución del matrimonio, C. 1057, segundo. Como se ha señalado, esta expresión de carácter general, don de sí mismo, encuentra su concreción jurídica en asumir los derechos y deberes conyugales ante la comparte. Ahora bien, quien no es capaz de garantizar un mínimo cumplimiento de los derechos y deberes que conlleva el matrimonio, o de alguno de ellos, se considera una persona incapaz de constituir válidamente una relación jurídica matrimonial. De cuanto se ha dicho hasta ahora se desprende que el ordenamiento canónico tiene en cuenta la profunda implicación personal que lleva consigo la institución matrimonial. Dicho de otro modo, se considera a la persona desde la perspectiva de su aptitud para el matrimonio, para asumir las obligaciones esenciales que lleva consigo, y se atiende al matrimonio no solo como pacto, sino también como estado de vida, lo que la canonística clásica denominaba de manera expresiva matrimonium in facto esse. Es evidente que el tipo de incapacidad previsto en el Canon 1095, tercero, pretende regular la incapacidad de asumir en cuanto incapacidad de cumplir las obligaciones esenciales del matrimonio. Los trabajos preparatorios de la nueva legislación, y ahora también la doctrina y la jurisprudencia, han dado unas orientaciones claras en este sentido. La incapacidad prevista en el número 3 es un tipo de incapacidad distinto de los regulados en los dos primeros números del precepto. Se refiere a la imposibilidad de alcanzar su objeto, o sea, de cumplir las obligaciones esenciales que constituyen el contenido del pacto matrimonial. Como señalan algunos comentaristas, el legislador ha denominado a este tipo de incapacidad incapacitas assumendi y no ad implendi, queriendo dar a entender que no concierne al mero incumplimiento de hecho de las obligaciones,
sino a los presupuestos que lo determinan. Por tanto, el punto de referencia para valorar si el sujeto tiene o no capacidad para el matrimonio también será en este supuesto el momento de la prestación del consentimiento, o sea, el momento históricamente determinado del que surge o no la relación jurídica matrimonial. Aclarado el concepto de incapacidad desde un punto de vista sistemático, hay que analizar este mismo concepto de una manera que podríamos llamar sustancial. Se trata, en definitiva, de determinar cuándo una persona deberá ser considerada incapaz de asumir, y por tanto de cumplir, alguna de las obligaciones esenciales del matrimonio. A este propósito nos remitimos a lo que hemos expuesto sobre la incapacidad consensual. Siguiendo las autorizadas indicaciones de Juan Pablo II, ya comentadas, podrá hablarse de verdadera incapacidad solo cuando la conducta del sujeto, en este caso el incumplimiento o la positiva violación de alguna de las obligaciones esenciales del matrimonio, escapa de manera sustancial a sus facultades naturales de inteligencia o voluntad. De lo contrario, aunque el sujeto tenga dificultades de carácter psicológico, no podría ser considerado incapaz en sentido estricto. Nota 2. CFR Juan Pablo II, al Tribunal de la Rota Romana, 5 de febrero de 1987, N7, en http://www.vatican.va/holy father/John Paul II/spichis. Fin de la nota. Algunos autores, a la luz del iter del precepto, inicialmente el tipo que regula se denominaba impotentia moralis, y de los principios tradicionales de la teología moral, donde la magna dificultad se equipara a la imposibilidad, afirman que la incapacidad a que hace referencia la norma que estamos examinando no sería solo la imposibilidad física de cumplir una determinada obligación, sino también la imposibilidad moral, que estaría contenida en el concepto de grave dificultad. Estas propuestas son admisibles, puesto que su línea argumental es racionalmente correcta. Pero también en estos planteamientos se advierte la necesidad de hallar un criterio objetivo de distinción entre la capacidad, aun con dificultades, y la incapacidad, o lo que es lo mismo, entre las dificultades simples y las graves. Este criterio objetivo y racional ya ha sido mencionado, sería el vicio sustancial, que no implica la carencia total, de las facultades naturales de la persona, la inteligencia o la voluntad, cuyo correcto funcionamiento es fundamento de la libertad del sujeto y de la imputabilidad, jurídica y moral, de sus acciones. Segundo, la disposición que regula este tipo de incapacidad matrimonial viene claramente referida a las obligaciones esenciales del matrimonio. Desde un punto de vista formal hace alusión a aquellos comportamientos, acciones y omisiones, que pueden ser exigidos como obligaciones jurídicas, y que tienen por objeto determinados aspectos de la institución matrimonial de los que depende su misma existencia, y no los que implican su éxito de hecho. Obligaciones esenciales son las relativas al esi, no al bene esi del matrimonio. Hechas estas puntualizaciones de carácter lógico formal, cabe preguntarse, ¿cuáles son, en concreto, las obligaciones esenciales del matrimonio? Es posible hacer un elenco exhaustivo y taxativo de ellas. La respuesta, teniendo en cuenta el estado actual de la cuestión, es claramente negativa. El legislador ha evitado hacer una relación de las obligaciones esenciales del matrimonio, y la doctrina y la jurisprudencia no han alcanzado todavía una interpretación común y constante acerca de esta cuestión. Sin embargo, esto no impide que se puedan obtener importantes orientaciones al respecto, a partir de la normativa vigente, de la doctrina y de la jurisprudencia. En particular es interesante el planteamiento que hace derivar la determinación de las obligaciones esenciales del matrimonio de su misma esencia en cuanto estado de vida, in facto esi, de sus propiedades esenciales, C. 1056, y de su finalidad institucional, C. 1055-1. Por tanto, obligaciones esenciales del matrimonio serían todas las acciones y omisiones necesarias para la constitución del consorcio de vida conyugal, aquellos comportamientos que necesariamente se derivan de las propiedades de la unidad y la indisolubilidad del matrimonio, los que son necesarios para la potencial realización de los fines institucionales del matrimonio, la generación y educación de la prole y la orientación del matrimonio mismo al bien de los cónyuges. Algunos de los aspectos señalados han sido objeto de un gran desarrollo en la tradición canónica, aunque actualmente es posible profundizar aún más en estas cuestiones, por ejemplo, piénsese en la fidelidad conyugal y la procreación en relación con la fecundación artificial. Otros aspectos aparecen solo hipotéticamente como objeto de incapacidad, debiendo considerarse más verosímil que los posibles incumplimientos o defectos sean consecuencia de una elección voluntaria, por ejemplo,
en materia de indisolubilidad del vínculo conyugal. En esta línea, la temática que parece necesitar mayor atención es la relativa a la instauración del consorcio de toda la vida y la ordenación del matrimonio al bien de los cónyuges. En todo caso, en esta materia hay que tener un exquisito cuidado y una gran prudencia, huyendo de tópicos y lugares comunes. Habrá que atender al sentido propio de los conceptos que se utilizan, al contexto en que tales operaciones se realizan, en este caso, el que representa el ordenamiento canónico, con el fin de evitar ambigüedades que puedan ir en perjuicio del razonamiento que se proponga, e incluso, y sería más grave aún, del respeto a la verdad de las personas cuyo estado de vida debe ser verificado sobre la base de las conclusiones a que se haya llegado. Por poner un ejemplo que clarifique, al menos en parte, cuánto se está diciendo, cuando para profundizar en el contenido de las expresiones consorcio de toda la vida y bien de los cónyuges se quiera utilizar el concepto de capacidad o incapacidad para las relaciones interpersonales, no se puede olvidar que este concepto tiene su origen en la ciencia psiquiátrica y psicológica. Por ello, han de ser entendidos correctamente en este ámbito y después deben trasladarse al ámbito canónico, pero teniendo en cuenta que no solo han de ser plausibles y comprensibles desde el punto de vista lógico, sino que ha de comprobarse que son conformes con los principios del ordenamiento canónico. Si no estuviese claro, desde el punto de vista de la psiquiatría, teniendo en cuenta las importantes diferencias que puede haber entre las distintas escuelas, qué significado ha de atribuirse a los conceptos de capacidad e incapacidad para las relaciones personales, quedando solo formulado el concepto en sus líneas esenciales, y si tampoco estuvieran claros los criterios para su transposición al ámbito canónico, y no se comprobara la compatibilidad del planteamiento psicológico asumido con los principios fundamentales del ordenamiento canónico, toda la operación, a pesar de la buena fe y de la recta intención de quien la realizara, sería más perjudicial que beneficiosa desde el punto de vista científico y de aplicación de la justicia. Para profundizar en clave jurídica, un tratamiento interdisciplinar de la cuestión sería demasiado complejo y excede la pretensión de esta obra. Puede decirse que el consorcio de toda la vida, C. 1055-1, está estrechamente relacionado con los fines institucionales del matrimonio y las propiedades esenciales que lo caracterizan. Desde esta perspectiva debe tenerse especialmente en cuenta la finalidad institucional del bien de los cónyuges, por lo que habrá que averiguar el sentido exacto de este término. Ante todo es necesario advertir que, al hablar del bien de los cónyuges, bonum coningum, el ordenamiento canónico no se refiere a la consecución de hecho de tal bien, ya que un fracaso en este empeño puede deberse a razones independientes del sujeto, e incluso a pesar de su buena disposición y voluntad para conseguirlo. La norma canónica se refiere a la capacidad, en línea de principio, que un determinado sujeto debe poseer para alcanzar aquel bien dentro de su matrimonio. Utilizando una analogía respecto de otro de los fines del matrimonio, en el ordenamiento canónico el hecho de que efectivamente haya o no prole carece de relevancia directa para la validez del matrimonio, lo que sí tiene en cuenta es la capacidad, o voluntad deliberada del sujeto, para realizar los actos necesarios, el acto sexual natural, de los que pueda derivarse la concepción. Partiendo de esta idea hay que preguntarse cuál es la naturaleza del bien que los cónyuges han de poder alcanzar en su unión. Parece indiscutible que este bien no podrá ser evaluado exclusivamente con parámetros de naturaleza subjetiva, coincidiendo en la práctica con la mera satisfacción personal derivada de su unión conyugal. Si fuese así, no solo nos encontraríamos frente a una imposibilidad probatoria de cualquier tipo, dada la amplia variedad de características y preferencias subjetivas de las personas, sino que se producirían situaciones paradójicas. Por ejemplo, y anticipando en parte lo que diremos después, en el caso de dos personas moralmente pervertidas, protagonistas de abusos sexuales que vulneren el deber de fidelidad, debería considerarse, en cuanto que subjetivamente les satisface su comportamiento, que realizan el bien de los cónyuges en el ámbito de un matrimonio canónicamente válido. Por tanto, el bien de los cónyuges no podrá ser contradictorio con los principios de la visión cristiana, católica, del hombre y el matrimonio. En consecuencia, sostener que el bien de los cónyuges es la posibilidad de alcanzar una relación afectiva satisfactoria, de manera que si esa relación o satisfacción subjetiva no se consigue o desaparece habría causa suficiente para romper o declarar nulo el matrimonio, supondría admitir unas premisas difícilmente compatibles con los principios fundamentales y el sistema de valores que constituyen el sustrato del ordenamiento canónico. En consecuencia, seguiremos un razonamiento jurídico teniendo en cuenta los principios del sistema matrimonial canónico,
iluminado por algunas aportaciones del magisterio conciliar y postconciliar, huyendo de tópicos que pretenden reflejar una nueva visión del matrimonio derivada del concilio, la superación de una visión jurídica en favor de una visión personalista, etc. Como punto de partida se puede mencionar el Código de 1917, que considera el bien de los cónyuges uno de los fines del matrimonio. En concreto, el Canon 1013.1 calificaba ese fin como secundario, no tanto, como puede leerse actualmente en cualquier comentario, porque quisiera establecer una jerarquía de valores y dignidad entre los distintos fines del matrimonio, jerarquía que, por otra parte, se afirmó durante el magisterio de Pío XII, pero que no fue después repetida ni por el Concilio Vaticano II, ni por el magisterio pontificio posterior, ni por la doctrina canónica sucesiva, sino solo para indicar el aspecto interpersonal del ejercicio de la sexualidad que caracteriza de modo inmediato, por eso se hablaba de primario, la unión conyugal del hombre y la mujer. El fin secundario del matrimonio se denominaba con expresión latina mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae, ayuda mutua y remedio de la concupiscencia. El hecho de que el legislador de 1983 se haya referido a los fines del matrimonio con una terminología distinta, más amplia, utilizando la expresión ya mencionada de bonum coniugum, no significa que los fines a que aludía la legislación anterior hayan sido derogados o reprobados. Por el contrario, se entiende que los fines mencionados en el Código de 1917 aparecen ahora incluidos entre los fines interpersonales que regula el Código vigente. Esta idea no responde solo a un principio de orden positivo, que exige una solución de continuidad interpretativa entre las dos codificaciones canónicas del siglo XX, C6.2. Nota 3. En la medida en que reproducen el derecho antiguo, los cánones de este código, de 1983, se han de entender teniendo también en cuenta la tradición canónica. Fin de la nota. Sino también a una razón de orden sustancial, con la nueva denominación se pretendía dar un sentido más útil y comprensible al concepto de bien de los cónyuges. El legislador, por tanto, buscó una fórmula que aclarara la expresión de mutua ayuda y remedio de la concupiscencia, de acuerdo con las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales. En todo caso, no se ha llegado a una solución definitiva en la delimitación de un contenido del bien de los cónyuges necesario para la validez del matrimonio que no esté ya incluido en los restantes fines y propiedades esenciales. Las fórmulas de las que estamos hablando se entienden correctamente sobre todo si tenemos en cuenta la mayor sensibilidad, que no cambio sustancial en la doctrina, que ha demostrado el concilio hacia el tema del matrimonio. Así, la expresión remedio de la concupiscencia ha de entenderse en el sentido no solo de ejercicio de la sexualidad genital de una manera respetuosa con la finalidad procreativa de la unión conyugal, sino también como la posibilidad de encontrar en el cónyuge una mínima integración psicoafectiva y psicosexual, que resulta imposible cuando la sexualidad es ejercida de un modo violento o gravemente inmoral, o incluso cuando apenas se ejerce la sexualidad, a no ser que se deba a una elección voluntaria y concorde de los cónyuges. Se entenderá mejor cuanto estamos diciendo con los ejemplos que se recogen más adelante. Refiriéndonos ahora a la expresión mutua ayuda, debe entenderse como la capacidad de la persona para prestar al cónyuge un apoyo siquiera mínimo, moral o material, en cualquier circunstancia por la que atraviese el matrimonio, sobre todo en situaciones más delicadas, por ejemplo, en caso de enfermedad, y en el cumplimiento de los deberes comunes del matrimonio, por ejemplo, mediante un reparto razonable de las tareas en la educación de los hijos. Evidentemente lo que puede exigírsele en este campo a la persona para la válida constitución del vínculo conyugal es un mínimo, que solo representa la medida suficiente para instaurar un matrimonio válido, pero no significa todo aquello que es deseable que exista para que el matrimonio tenga éxito y para que los cónyuges dispongan de los medios adecuados para superar las inevitables dificultades que acompañan la existencia humana en general y cualquier vocación, incluida la matrimonial. De aquí se deduce también que la ayuda pastoral, tanto durante la preparación para el matrimonio como después de celebrado, ha de dirigirse a fomentar las aptitudes de los futuros esposos que puedan coadyuvar a la consecución de este fin. C. 1063. Nota 4. Los pastores de almas están obligados a procurar que la propia comunidad eclesiástica preste a los fieles asistencia para que el estado matrimonial se mantenga en el espíritu cristiano y progrese hacia la perfección. Ante todo, se ha de prestar esta asistencia, primero mediante la predicación, la catequesis acomodada a los menores, a los jóvenes y a los adultos, e incluso con los medios de comunicación social,
de modo que los fieles adquieran formación sobre el significado del matrimonio cristiano y sobre la tarea de los cónyuges y padres cristianos, segundo por la preparación personal para contraer matrimonio, por la cual los novios se dispongan para la santidad y las obligaciones de su nuevo estado, tercero por una fructuosa celebración litúrgica del matrimonio, que ponga de manifiesto que los cónyuges se constituyen en signo del misterio de unidad y amor fecundo entre Cristo y la Iglesia y que participan de él, cuarto por la ayuda prestada a los casados, para que, manteniendo y defendiendo fielmente la alianza conyugal, lleguen a una vida cada vez más santa y más plena en el ámbito de la propia familia. Fin de la nota. Ahora bien, no todo lo que es conveniente y deseable puede considerarse criterio de capacidad y de validez del matrimonio, puesto que sería contradictorio con la visión del hombre y del matrimonio que subyace en el ordenamiento canónico y en sus principios, por ejemplo, con la presunción de capacidad jurídica de las personas para contraer matrimonio, c. 1058. Tercero, la incapacidad consensual regulada en el canon 1095, tercer debe derivar, como señala el precepto, de causas de naturaleza psíquica. Conviene hacer algunas puntualizaciones sobre esta afirmación. En primer lugar, hay que recordar que este precepto ha sido criticado por numerosos expertos en la materia. El razonamiento utilizado es, sintéticamente, el siguiente: el número 3 recoge una norma que puede considerarse de derecho natural, al señalar que quien no es capaz de cumplir una prestación no puede obligarse a cumplirla. En otras palabras, la voluntad negocial es ineficaz en caso de indisponibilidad del objeto, y esto vale cualquiera que sea la causa de indisponibilidad. Por tanto, debe considerarse superflua e innecesariamente restrictiva la disposición que establece que el contrato matrimonial es nulo si la imposibilidad de lograr su objeto deriva de causas de naturaleza psíquica. Este planteamiento es conforme con los principios de derecho natural en que se fundamenta, y que serían de aplicación aun en el caso de que no se hubieran recogido en una norma de derecho positivo aplicable específicamente al matrimonio. Parece, por tanto, necesario explicar por qué el legislador ha querido referirse expresamente a causas de naturaleza psíquica, como fundamento de este tipo de incapacidad consensual para el matrimonio. Resulta admisible la hipótesis según la cual la decisión del legislador obedece a motivos que tienen que ver con la historia de la redacción del texto normativo. Bien fuera porque al principio se consideró como un supuesto de impotencia moral, derivada de una anomalía psíquica o psicosexual, o bien porque la norma que estamos examinando solía reconducirse a un único canon que regulaba la capacidad consensual del contrayente, se ponía un énfasis especial en el aspecto psíquico. Finalmente, la necesidad de encontrar una fórmula que obtuviese el mayor consenso posible en el seno de la comisión preparatoria del texto de la ley hizo que las referencias a las causas fueran progresivamente de carácter más general y comprensivo. De la inicial anomalía psicosexual se pasó a la grave anomalía psíquica para acabar en la más general mención de la causa de naturaleza psíquica. En segundo lugar, debemos preguntarnos en qué consisten las causas de naturaleza psíquica, a qué se refiere la norma. Es evidente que el término psíquico comprende un amplio abanico de significados, que incluye todo lo que tiene que ver con la dimensión espiritual de la persona, y que pueden abarcar desde los aspectos culturales y educativos, hasta los morales y, en consecuencia, voluntarios. A la vez, hay que tener en cuenta que el contexto inmediato de la referencia a la psique humana en esta sede es el de la incapacidad matrimonial. Por tanto, deben entenderse como causas de naturaleza psíquica aquellos aspectos de la dinámica espiritual de la persona que la hacen incapaz para prestar el consentimiento matrimonial por no poder asumir alguna de sus obligaciones esenciales. Parece claro que aquí únicamente interesan aquellos aspectos de lo psíquico que correspondan a los criterios genuinos de incapacidad, a los que ya se ha hecho referencia, la indisponibilidad sustancial por el sujeto de la inteligencia y la voluntad en sus actuaciones, siempre que afecte a alguna de las obligaciones esenciales del estado matrimonial. En consecuencia, no son causas de naturaleza psíquica, en el sentido en que esta norma emplea dicha expresión, todo aquello que está bajo el control de la voluntad del sujeto, ya sea plenamente, cuestión a la que nos referimos al tratar de la simulación del consentimiento, ya sea de manera parcial, esto es, cuando el sujeto está de algún modo condicionado en sus actuaciones por elementos culturales, educativos o ambientales. Tales circunstancias pueden predisponer al sujeto a actuar de una manera determinada y a que sea proclive a ciertos comportamientos, pero no le hacen incapaz de actuar. Un ejemplo puede ilustrarlo: un individuo de escasa formación moral, que viva en un ambiente social y cultural fuertemente machista,
podría estar particularmente inclinado a violar la obligación esencial de fidelidad conyugal, disfrutando de todas las ocasiones que se le presenten. Sin embargo, sostener que dicha inclinación hace al sujeto incapaz de actuar de otra manera supondría una contradicción con los principios cristianos sobre la persona, que ha de considerarse libre y responsable mientras no se pruebe lo contrario. Resultaría incoherente con el modo en que debe ser entendida la capacidad, y sobre todo, con los principios del derecho matrimonial, realizar una interpretación extensiva del concepto psíquico referido a las causas de incapacidad, ampliando su alcance. Desde la perspectiva pastoral, una interpretación de la legislación y de la jurisprudencia que de hecho condujera a privar de responsabilidad a la persona sería bastante discutible desde el punto de vista formativo y de testimonio de los valores cristianos que también debe ofrecer la normativa canónica. De cuanto se ha dicho se concluye que, en materia de incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, solo podrán considerarse causas de naturaleza psíquica las que respondan a los criterios generales de incapacidad matrimonial. Deberá tratarse de una anomalía seria y que afecte a algún aspecto esencial de la vida conyugal, cualquiera que sea la clasificación o denominación que reciban desde el punto de vista médico. En tercer lugar, debemos señalar cuáles son de hecho las anomalías que la jurisprudencia considera causas de incapacidad, de naturaleza psíquica, para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Como ya vimos en su momento, a propósito de la incapacidad consensual propiamente dicha, no es posible hacer un elenco exhaustivo y definitivo de todas las anomalías que puedan dar lugar a la incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. Dejando a salvo la incapacidad consensual en sentido estricto, se incluyen, principalmente, algunos trastornos de la sexualidad y algunos desórdenes de la personalidad. Los primeros impiden a la persona encontrar en su consorte una mínima integración psicosexual, mediante el ejercicio de la sexualidad genital de un modo respetuoso con la persona y la norma moral, es decir, existe una desviación grave de esta norma. Entre ellas pueden mencionarse algunas formas de hiperestesia sexual, satiriasis y ninfomanía, de sadismo y sadomasoquismo, determinados grados de homosexualidad, situaciones consolidadas de transexualismo, haya habido o no intervenciones quirúrgicas de cambio del sexo anatómico, y otras disfunciones sexuales graves. Los desórdenes de la personalidad pueden comprometer gravemente la posibilidad de una mínima integración psicoafectiva de los cónyuges, también en cuanto concierne a la mutua ayuda, moral y material, que es lícito esperar de un cónyuge, por ejemplo, personalidades afectadas por formas muy graves de narcisismo, que impiden a cualquier nivel la posibilidad de amor conyugal que no sea solo de sentimiento, sino también de benevolencia hacia el otro, puesto que el narcisista solo se ama a sí mismo. Las personalidades antisociales o particularmente violentas, que pueden poner en peligro la integridad física del cónyuge y de la prole, impidiendo ejercer de modo adecuado la tarea educativa, personalidades muy débiles, que se dejan arrastrar fácilmente al consumo de alcohol o drogas, o que tienen hábitos perniciosos o perjudiciales para la vida familiar, como los juegos de azar, que pueden arruinar la familia o ponerla en contacto con personas o ambientes de mala fama y mala vida. Cuarto, el tipo de incapacidad matrimonial regulado en el Canon 1095, tercero se denominaba inicialmente, como ya apuntamos, impotencia moral. Tal vez por su posible analogía con la norma relativa a la impotencia copulativa, la doctrina había discutido, y aún hoy discute, algunas características del tipo legal. En concreto, según ciertos autores, la incapacidad para asumir debería ser, antecedente, perpetua y relativa. A este propósito podemos afirmar que, a diferencia de la norma reguladora de la impotencia copulativa, C. 1084-1, la ley canónica no exige la concurrencia de las notas mencionadas para que se dé el tipo de incapacidad previsto en el Canon 1095. Tercero, este argumento exegético literal no puede ser decisivo en la interpretación de esta norma, pero tiene una importancia indudable. Analizando las tres características señaladas cabe decir cuanto sigue. Respecto a la exigencia de que la incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio sea antecedente, significa que la incapacidad en la práctica debe existir ya en el momento de prestarse el consentimiento, aunque no se haya manifestado todavía con todos sus síntomas. Esto es aplicable también a la llamada incapacidad latente. Lo que son latentes son los síntomas, pero no las condiciones personales que producen la incapacidad. Algunos autores afirman que la incapacidad debe existir en la celebración del matrimonio in actu primo praex amou, es decir, de tal manera que sea apreciable a nivel fáctico y sintomático al iniciarse la vida conyugal.
Este planteamiento es aceptable, puesto que no modifica la exigencia general de que la incapacidad para asumir las obligaciones del matrimonio debe existir en el momento de prestación del consentimiento. Así consideradas las cosas, resulta que, en el fondo, la característica de que sea antecedente está implícita en el concepto mismo de incapacidad matrimonial en sentido propio, esto es, la relevante para la validez del matrimonio. En realidad, la exigencia de que las circunstancias de hecho que constituyen la base empírica de las situaciones consideradas por la ley como irritantes o inhabilitantes subsistan en el momento de la prestación del consentimiento matrimonial es aplicable no solo a la incapacidad sino también a cualquier otro motivo de nulidad matrimonial. Por tanto, no parece que tenga ninguna utilidad exigir que la incapacidad sea antecedente, basta con que se exija que la incapacidad misma subsista como tal en el momento de realizarse el pacto matrimonial. Respecto de la perpetuidad de la incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, la cuestión es más compleja. Ante el dato, ya señalado, de que la ley no impone expresamente que concurra esta característica, pueden hacerse algunas precisiones. En primer lugar, cabe afirmar que, aunque se trate de conceptos afines, la perpetuidad no puede confundirse con el hecho de que una situación anómala sea incurable desde el punto de vista médico. Así sucede también en el caso de la impotencia copulativa. Para valorar la perpetuidad, estrictamente jurídica, no médica, se tienen en cuenta, por ejemplo, la moralidad de los medios que se proponen para remover la dificultad obstativa, o si son factibles en la práctica. En segundo lugar, dentro de los deberes conyugales cabe distinguir algunos que obligan semper et pro semper, es decir, siempre y en todo momento, mientras que otros obligan semper sed non pro semper, o sea, aunque en principio la obligación es permanente, admite la suspensión de su ejercicio. Ejemplo de los primeros, también denominados obligaciones negativas, que consisten en un no hacer o abstenerse, sería la obligación de fidelidad conyugal, que se lesiona con una sola vulneración. Ejemplo de los segundos, denominados también obligaciones positivas, que consisten en un hacer algo, es la obligación de la mutua ayuda, aunque la obligación es permanente, pueden producirse situaciones de hecho, por ejemplo, la enfermedad o la distancia física, en las cuales el sujeto esté temporalmente exento de su cumplimiento. De esta distinción pueden extraerse las siguientes conclusiones: respecto de las obligaciones negativas, que vinculan semper et pro semper, no tiene sentido la exigencia de la perpetuidad de la situación incapacitante, desde el momento en que una sola violación de la obligación que escapa la voluntad deliberada del sujeto sería suficiente para constituir una situación de incapacidad. Tendría sentido, sin embargo, la exigencia de la perpetuidad de la incapacidad respecto de las obligaciones positivas que obligan semper sed non pro semper, aunque cabe preguntarse si una indisponibilidad subjetiva temporal en este tipo de obligaciones puede considerarse realmente una incapacidad. Esto desde una perspectiva de principio. Desde un punto de vista práctico, teniendo en cuenta sobre todo las exigencias de carácter probatorio, debe considerarse que la imposibilidad de curación médica, o la curación difícil, de una determinada situación subjetiva puede ser indicio de una condición grave y, por tanto, será muy verosímil que responda al concepto de incapacidad. Para finalizar con este punto, puede concluirse que si se examina atentamente la característica de la perpetuidad de la incapacidad se concluye que se está haciendo referencia, en realidad, a la autenticidad de la incapacidad misma. En cuanto al requisito de que la incapacidad haya de ser relativa, nos encontramos ante un tema discutido. En contra de la exigencia de una relatividad en la incapacidad regulada en el Canon 1095, tercero se citan, el silencio de la ley al respecto, el hecho de que, literalmente, la incapacidad se refiere a las obligaciones esenciales del matrimonio y no al cónyuge, el dato de que el criterio de la incapacidad apunta con claridad a una condición puramente individual, y así consta claramente en las dos alocuciones de 1987 y 1988 de Juan Pablo II a la Rota, reiteradamente mencionadas. A favor de la admisión de una incapacidad relativa para asumir las obligaciones, el argumento fundamental es que si bien es cierto que la incapacidad viene referida a las obligaciones esenciales del matrimonio, no es menos cierto que tales obligaciones no se asumen en abstracto, sino en relación con una determinada persona. Resulta más convincente la primera posición que, por otra parte, es la más común en la jurisprudencia rotal, punto de referencia para la aplicación de la norma jurídica. Tal posición ofrece una mayor garantía para la verificación de los elementos constitutivos del concepto de incapacidad,
bien sea respecto de la situación subjetiva de anomalía, fundamento de hecho de la falta de aptitud para el matrimonio, bien sea respecto de las obligaciones esenciales del matrimonio, que no tiene nada que ver con la incompatibilidad de caracteres, que no forma parte del concepto de incapacidad jurídica, tal y como hemos tenido ocasión de explicar. Con esto no quiere decirse que el cónyuge del presunto incapaz no haya de ser tenido en consideración para valorar la situación, pero no tanto como causa de su incapacidad, o como un dato que puede añadirse a otros y de la suma resultar la incapacidad de dos personas individualmente capaces, sino como circunstancias que pueden haber contribuido a hacer patentes los síntomas de una situación individual de incapacidad. Para concluir el tema de las características de la incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio previstas en el Canon 1095, tercero puede decirse, siguiendo una acertada corriente doctrinal, que la cuestión fundamental que hay que atender es la autenticidad de la situación incapacitante en el momento del consentimiento. La perpetuidad y la antecedencia vienen incluidas en el concepto de autenticidad, el que sea relativa es una cuestión que pertenece más a la determinación del concepto de incapacidad matrimonial. 2. Guía para el asesor. Los aspectos que deben ser investigados por los asesores de parejas con graves dificultades matrimoniales ante hipótesis de incapacidad para asumir las obligaciones esenciales son los mencionados, a propósito de la incapacidad consensual propiamente dicha, en el capítulo anterior. En realidad, aunque formalmente pueden distinguirse los tres tipos de incapacidad, tienen numerosos puntos en común. En el plano teórico, porque la incapacidad es, en general, el defecto sustancial de la inteligencia o de la voluntad, para decidir, C. 1095, primero y segundo, o para cumplir las obligaciones asumidas, C. 1095, tercero. Y en el plano práctico, porque la misma anomalía puede dar lugar, frecuentemente, a más de un tipo de incapacidad previsto en el ordenamiento canónico. Nos remitimos, en consecuencia, a las 10 cuestiones expuestas en la guía del asesor del capítulo 10, sobre incapacidad para consentir el matrimonio, con la advertencia de que, si se sospecha que pudiera haber una posible incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, deberá profundizarse sobre todo en la cuestión número 8, sobre vulneración de las obligaciones conyugales. En este caso será preciso delimitar con claridad qué obligación u obligaciones ha vulnerado el presunto incapaz. Sería inconcebible declarar a una persona incapaz para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio si no ha incumplido ninguna de ellas. Además, resultaría profundamente injusto, y contrario al derecho de defensa de las partes en el proceso, declarar a una persona incapaz de asumir las obligaciones matrimoniales sin precisar qué obligación en concreto es incapaz de asumir. Por todo esto, también en la investigación previa deberá averiguarse si el interesado cometió alguna falta grave, como cónyuge o como padre. Si no ha habido faltas graves o carencias en estos campos, el asesor deberá abstenerse de sugerir la hipótesis de una causa de incapacidad psíquica y solicitar en su caso la intervención de un experto en la materia. Sobre todo, el asesor matrimonial no puede dejarse influenciar por expresiones generales como, no había ningún tipo de diálogo, no se ocupaba de mí, pensaba solo en sí mismo, no me quería de verdad. Debe tener la suficiente paciencia para pedir ejemplos de cuanto se relata, y comprobar si verdaderamente existe algún hecho que pueda ser relevante. 3 ejemplos. A. Primer ejemplo. Pedro y Berta estuvieron varios años de novios, preparándose para el matrimonio. En ese tiempo no tuvieron especiales problemas, tampoco en las ocasiones en que llegaron a la intimidad sexual. Durante el viaje de novios aparecieron los primeros. Pedro quería ir a Ámsterdam, y estaba particularmente interesado en frecuentar el barrio más famoso de la ciudad por la práctica abierta de la prostitución tanto masculina como femenina. En el viaje le contó a Berta que en el pasado había tenido relaciones homosexuales, al menos una de ellas estable. A Berta estas revelaciones le dejaran desconcertada, pero como quería a Pedro y éste le había narrado los hechos con un profundo sentimiento de dolor y tristeza, decidió seguir con él, perdonándole que no le hubiera contado antes todas esas cosas. El matrimonio fue consumado, pero sus relaciones íntimas fueron más bien escasas. La mayoría de las veces Pedro no mostraba ningún interés por Berta o incluso era reacio a la unión sexual, debido a algunas carencias fisiológicas. Berta era una persona de escasa formación y carácter reservado, así que no se atrevió a pedir ayuda a nadie, se encerró en sí misma y dejó que la invadiera un sentimiento de insatisfacción y tristeza. La vida conyugal continuó durante unos años, pero no fueron felices.
Pedro empezó a asistir a una escuela nocturna con el fin de conseguir un título que le permitiera progresar en el ámbito laboral, y luego se iba a estudiar con algunos compañeros, en particular con uno de ellos. Su presencia en casa y el tiempo que dedicaba a Berta eran cada vez más limitados, a pesar de que el horario de trabajo era cuantitativamente inferior al de ella, dependienta en un centro comercial. Posteriormente resultó que Pedro frecuentaba en su tiempo libre ambientes de la ciudad conocidos como lugares de encuentro de homosexuales. Pedro le relató a Berta una nueva experiencia homosexual, lo que produjo un mayor distanciamiento entre ellos. Se lo contó en términos muy vagos y reduciéndolo a episodios ocasionales. Sin embargo, numerosos hechos vinieron a demostrar que no era así. Particularmente revelador fue el dato de que Pedro, a quien Berta había abandonado después de sus últimas revelaciones, empezó una vida de relaciones homosexuales, bien conocida en su ciudad de residencia. El propio Pedro admitió sinceramente estos hechos durante la instructoria, con intención de colaborar con el tribunal. La causa se centró en la incapacidad de Pedro para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio y resultó bastante complicada desde el punto de vista jurídico, al no ser fácil encuadrar su situación. En el terreno de los hechos, además de la reconstrucción de cuanto había sucedido, fue posible realizar una prueba pericial con la que Pedro colaboró con corrección y honradez, aunque no había sido él quien había incoado la causa ni estaba especialmente interesado en ella. Pero hubo bastantes dificultades. La primera prueba pericial que se hizo resultó insuficiente. Entre los muchos motivos que determinaron el rechazo del informe pericial fue su evidente contradicción con los principios de la antropología cristiana. El perito concluía su exposición diciendo que Pedro era una persona, bisexual, y por tanto normal. Una pericial posterior, más seria, dio como resultado que padecía un grave desorden de la personalidad, caracterizado por una situación de incertidumbre sobre su identidad sexual. No era exclusivamente homosexual, sino una persona extremadamente frágil, que se dejaba arrastrar hacia desórdenes de naturaleza sexual en los cuales se ponía de manifiesto su propia debilidad y los graves desórdenes de su personalidad. Se encontraba muy confuso acerca de sí mismo, incluso sin poder decidir su propio futuro, tampoco sobre su orientación psicosexual. El pronóstico pericial, en este sentido, era claramente desfavorable. Los jueces de la causa, conscientes de la extrema delicadeza del tema, consideraron que aunque Pedro había sido capaz de consumar físicamente el matrimonio y de tener algunas relaciones sexuales con su mujer, no era capaz de garantizar una mínima integración psicosexual a su cónyuge, y menos aún de guardar la obligación de fidelidad. Entendieron que Pedro, no estando seguro de su identidad sexual ni de qué opción tomar al respecto, no podía asumir el papel de marido ante una mujer, impidiendo una verdadera relación psicoafectiva y psicosexual. Por otra parte, como consecuencia de su fragilidad personal, sobre todo de la tendencia a dejarse arrastrar por desórdenes sexuales, principalmente de homofilia, no podía garantizar a la otra parte la exclusividad del derecho al acto sexual. En estas condiciones, Pedro era incapaz de garantizar la orientación de su matrimonio al bien de los cónyuges. Este ejemplo pone de manifiesto cómo, a pesar de las apariencias, es muy complicado aplicar las normas que estamos examinando a los casos de la vida real, para determinar cuál es la obligación esencial del matrimonio que se cuestiona en un determinado supuesto, o bien para encontrar los criterios que permitan determinar qué tipo de incapacidad produce una anomalía. Es interesante señalar que los planteamientos sostenidos en esta causa fueron confirmados por la sentencia de la Rota que se ocupó del caso en tercera instancia. Nota 5 CFR Sentencia Couran Fungini, de 19 de diciembre de 1994, publicada en Apostolicum Rotae Romanae Tribunal, 1994, pp 764 a 783. Fin de la nota. B. Segundo ejemplo. Virginia fue adoptada por un matrimonio sin hijos y se integró muy bien. Conocía su origen y quería sinceramente a sus padres adoptivos. De buen grado y con frecuencia les pedía consejo, incluso en asuntos de poca importancia, y se dolía sinceramente si hacía algo que les disgustaba. Aunque era buena y afectuosa, no estaba bien dotada intelectualmente. Llevaba una vida tranquila entre su casa y el colegio a donde se había trasladado al terminar la educación primaria, ya que en el colegio anterior el nivel era muy alto, y, en consecuencia, suspendía habitualmente. En torno a los 18 años Virginia conoció a Miguel, que trabajaba como administrativo en un organismo público. Empezaron a salir juntos.
Virginia consintió en tener relaciones sexuales con él y como consecuencia quedó embarazada. Expuso la situación a sus padres y, después de hablarlo con ellos, concluyeron que la solución más oportuna era que contrajera matrimonio. Sus padres no la presionaron en absoluto para que se casara. Aunque no les acababa de gustar Miguel, porque intuían que tenía una personalidad poco consistente, se mostraron dispuestos a ayudar a los dos jóvenes, tanto en la celebración de la boda como en los comienzos de su vida de casados, alojándolos provisionalmente en su casa. A pesar de ello, la vida en común duró solo unos meses, de manera que cuando Virginia dio a luz ya estaban separados de hecho y habían comenzado los trámites de la separación legal. El fracaso de la vida en común se debió a la conducta de Miguel, que después de la boda se mostró grosero con Virginia y sus suegros, violento y egoísta en el trato con su mujer, e interesado únicamente por la cuestión económica. De hecho, fue él mismo quien decidió marcharse de casa de los padres de Virginia, donde vivían, al darse cuenta de que, de manera muy prudente, el padre de ella, con muy buen criterio, no estaba dispuesto a facilitarle el dinero que necesitaba para cambiar de coche y emprender una arriesgada actividad comercial. La causa se basó en el defecto de discreción de juicio de Virginia y su incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. En particular, se insistía en una presunta incapacidad de decisión de la muchacha, condicionada por sus padres adoptivos, con ideas tradicionales en materia moral. Las dos pericias que se realizaron, una de oficio y otra a instancia de parte, afirmaron que la joven era notablemente inmadura. Pese a ello, los jueces consideraron que de los informes periciales no se podía concluir que Virginia fuera incapaz, al no resultar verdaderamente probados hechos que demostraran dicha inmadurez, y menos aún una anómala dependencia de Virginia respecto de su familia, sino solo actitudes comprensibles en una joven afectuosa y agradecida que repentinamente se encuentra en una situación inesperada y difícil. No hubo ninguna presión exterior para limitar su libertad, que pudiera influir como agravante de su hipotética falta de libertad interior. Un indicio de que no había falta de discreción de juicio, y que contribuyó a que los jueces consideraran que no había incapacidad por parte de ella para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, fue que no incumplió ninguno de sus deberes. Es más, durante los escasos meses de vida en común procuró ser una buena esposa, soportando el cambio de su marido y tratando de ocultar esta situación a sus padres para no afligirlos, confiando en que Miguel volvería a ser como en la época del noviazgo. Cuando nació su hijo, se dedicó con afecto y buen sentido a su cuidado y educación, como todos los testigos confirmaron en sus declaraciones. Al no poder encontrar ningún incumplimiento de Virginia, ni como esposa ni como madre, fue imposible sostener su incapacidad para asumir las obligaciones conyugales esenciales. El ejemplo puede aportar luces sobre la cuestión. En primer lugar, la posible concurrencia de la hipótesis de una incapacidad propiamente consensual, aquí el defecto de discreción de juicio, y de la imposibilidad de asumir las obligaciones del matrimonio. Ambas pueden ser tenidas en cuenta conjuntamente o de manera subordinada, considerando la posible ineficacia del consentimiento por falta de objeto, C. 1095, tercero, solo después de haber comprobado la subsistencia de un consentimiento intrínsecamente suficiente como acto psicológico, C. 1095, primero y segundo. En segundo lugar, se trata de poner de relieve que la prueba de la incapacidad debe tener en cuenta sobre todo hechos concretos, valorando los informes periciales sobre la base de su coherencia con los hechos mismos. En particular, y en ausencia de una efectiva vulneración de alguna de las obligaciones esenciales del matrimonio, no bastarán afirmaciones genéricas de inmadurez para sentenciar la incapacidad. No se pretende negar que, como sucede en el caso de Virginia, pueda haber un cierto grado de inmadurez y de falta de preparación para el matrimonio. Se intenta solo afirmar que, aunque exista alguna dificultad de carácter psicológico, no se puede declarar incapaz de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio a quien no las haya vulnerado, o incluso las haya cumplido en circunstancias difíciles. Tercer ejemplo. Patricia era una joven de una buena familia, con discretas posibilidades económicas. Se enamoró de Sergio, conocido en el pueblo y en el vecindario por su vida desarreglada, incumplidor en el trabajo, sin ningún título, violento y colérico, dado a la droga. Con estos antecedentes, Sergio, o mejor, su relación con Patricia, fue muy mal acogida en la familia de la joven. Patricia, que se debatía entre la atracción física y afectiva por Sergio y los consejos de sus padres, decidió contraer matrimonio. Sergio se lo había pedido con insistencia.
Para él, la actitud negativa de la familia de Patricia constituía una especie de desafío personal. La vida matrimonial de la pareja podría definirse como desastrosa debido al comportamiento de Sergio, muy contrario a los deberes de un esposo. Durante el viaje de novios mostró una querencia a la infidelidad y trató de arrastrar a su mujer hacia el mismo comportamiento. Conocieron a una pareja de extranjeros que les ofreció droga y se mostraron dispuestos a tener experiencias sexuales en grupo, a lo que Sergio accedió rápidamente. Cuando se lo propuso a Patricia, ella se negó en absoluto. Sergio se enfadó mucho ante lo que consideraba una oportunidad perdida, y se lo recriminó a Patricia en diversas ocasiones. En lugar de pensar que era él quien había incumplido uno de los deberes conyugales, se sentía ofendido por ella. Tampoco al volver al domicilio conyugal mejoró su conducta en este aspecto. Resultaron probadas diversas infidelidades de Sergio, que se cansó pronto de su mujer una vez conseguida su victoria en su desafío con los padres de ella. Se revelaron además otras carencias de Sergio: nunca tuvo un trabajo estable, por ausencias injustificadas, escaso rendimiento o insubordinación en los puestos que le consiguieron los padres de Patricia, conocedores de las dificultades de la pareja y deseosos de ayudarles. Como no trabajaba y tenía que conseguir los medios para subsistir, no encontró mejor solución que integrarse en una banda de ladrones. El domicilio conyugal era su punto de encuentro y el lugar para ocultar las cosas que robaban. Si Patricia protestaba, cosa que hacía raramente, Sergio le respondía a golpes. La razón principal por la que Sergio necesitaba dinero era porque había vuelto al consumo cotidiano de drogas, e incluso había iniciado a Patricia. Inicialmente ella había accedido por curiosidad y por afán de hacer algo prohibido, después como escapatoria de la vida desordenada en que voluntariamente se había metido, y había llegado a ser consumidora habitual de drogas, hasta el punto de comprometer su salud. Después de someterse a un periodo de desintoxicación se produjo la separación de hecho, ya que Patricia encontró personas dispuestas a ayudarla a alejarse de su fuente de problemas. Sergio continuó el mismo tipo de vida, basada en desórdenes y baladronadas, sin importarle el fracaso de su matrimonio y conservando hacia Patricia solo resentimiento por haberle dejado. Iniciada la causa sobre la base de la incapacidad de Sergio para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, se planteó la posibilidad de realizar una prueba pericial. Las mismas circunstancias en que ésta se produjo sirvieron para poner de manifiesto el modo de ser de Sergio, que se presentó con una indumentaria inadecuada y mantuvo en todo momento una actitud inapropiada. Apareció con los zapatos en la mano, después de haber estado refrescándose en una fuente. Al advertir la presencia de muebles valiosos en la consulta del perito, se ofreció a conseguirle otros, obviamente de origen dudoso. El psicodiagnóstico emitido después de la entrevista personal y la reconstrucción de los hechos en la causa permitieron concluir que existía un grave trastorno de la personalidad, con notas antisociales. A la vista de estos resultados, el tribunal sentenció la incapacidad de Sergio para garantizar la orientación de su matrimonio en línea de principio a la consecución del bien de los cónyuges. Por un lado, sus continuas faltas de fidelidad conyugal, instigando a Patricia a que hiciera otro tanto, su conducta eficaz para introducirla en el consumo de drogas, su inmersión en ambientes de ilegalidad, hasta convertirlos en su medio de vida, la indiferencia hacia la integridad física de Patricia, no conociendo otras respuestas que los golpes y la intimidación, por no referirse a otros aspectos que la discreción y el buen gusto aconsejan obviar. Por otro lado, la comprobación de que estos hechos eran consecuencia de la personalidad distorsionada de Sergio, diagnosticada médicamente y considerada grave, llevaron al tribunal a considerar fundada una auténtica incapacidad de él para el matrimonio. No se trataba, en este caso, de una inmadurez genérica, de disparidad de caracteres o de dificultades de entendimiento que surgen o se agudizan después de algunos años, sino de vulneraciones graves, específicas y continuas de la dignidad de la otra persona, en forma de ataques a su integridad física, de ausencia de fidelidad, de despreocupación por los asuntos económicos, realizando solo actividades ilícitas para conseguir medios económicos y emplearlos para fines reprobables, la implicación en prácticas perjudiciales para la salud y en ambientes sórdidos. Una integración psicosexual digna del matrimonio cristiano, por ejemplo, respetuosa de la exclusividad del don sexual de sí mismo, o el ofrecimiento de una mínima ayuda moral o material ante las necesidades de la vida y los deberes del estado conyugal excedía las posibilidades de Sergio. El ejemplo pretende centrar la atención sobre el hecho de que, aun en los casos más clamorosos, antes de sugerir la conveniencia de iniciar una causa canónica habrá que comprobar,
siquiera sumariamente, la posibilidad de reconducir los hechos a alguna de las obligaciones específicas del matrimonio, y la causa de su incumplimiento a un motivo independiente de la voluntad del sujeto. De cuarto ejemplo. Diego y Rocío salían desde hacía algún tiempo. Comenzaron a tener relaciones íntimas, de modo prematuro según los dictados de la moral, y Rocío quedó embarazada. Decidieron entonces contraer matrimonio, aunque hasta entonces no habían pensado en ello. Rocío resultó ser una esposa descuidada e infiel, y después de unos años de vida matrimonial abandonó a Diego. Al cabo de un tiempo, Diego conoció a otra mujer y planteó la nulidad, con la intención de recuperar su libertad y poder casarse con ella. En concreto, adujo una supuesta simulación por parte de Rocío. En la instrucción del caso se dio poca credibilidad a esta hipótesis, ante la falta de pruebas. No obstante, algunos testigos describieron a Diego como inmaduro y no preparado para el matrimonio. Sobre la base de estas opiniones generales, no ratificadas por hechos que pudieran confirmarlos, y expresadas sin señalar con arreglo a qué criterios se formulaban, se aconsejó a Diego que abandonara la hipótesis inicial de nulidad y reorientara la causa hacia la incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. El tribunal solicitó una prueba pericial para examinar el caso con más profundidad. El informe se reveló totalmente inconsistente, pues aunque el examen objetivo no reveló nada anómalo, declaró la inmadurez de Diego sobre la base de dos hechos que él mismo había expuesto al perito. Uno era que la tarde de la boda, antes de que se celebrara, había estado viendo con sus amigos una retransmisión deportiva. El otro consistía en que, habiendo sido citado por el perito y debiendo desplazarse desde una ciudad vecina, Diego llegó mucho antes de lo previsto a las inmediaciones de la consulta, aparcó el coche en una plaza cercana y estuvo esperando a que fuera la hora. Sin que hubiera habido otras circunstancias relevantes desde el punto de vista médico, el perito valoró los hechos descritos como si no pudieran explicarse, el primero, con la tensión del momento, que Diego trató de aminorar viendo con sus amigos la retransmisión deportiva, y el segundo, porque conociendo la importancia que tenía para él la entrevista hizo todo lo posible para ser puntual y llegó a la ciudad con un amplio margen de tiempo. Las actas del proceso recogieron estos hechos poniendo de manifiesto la insuficiencia de la pericia realizada que, contra toda lógica, sacaba conclusiones desproporcionadas de hechos de poca entidad, que podían explicarse fácilmente y que de ningún modo confirmaban la existencia de una psicopatología que pudiera fundar una inmadurez de Diego y, por tanto, su posible incapacidad matrimonial. Rocío, que hasta entonces no se había personado en el juicio, fue a leer las actas. El juez le pidió que declarara, y entonces Rocío expuso actuaciones mucho más graves de Diego, deudas de juego, maltratos físicos a ella para obtener dinero, desinterés hacia ella y hacia su hija con ocasión de una grave enfermedad que precisó de una larga hospitalización, etc. Estaba claro que esos hechos, si resultaban ciertos, podían constituir un indicio importante de la supuesta incapacidad de Diego y ofrecían un mínimo fundamento, sin perjuicio de las cuestiones metodológicas, para la prueba pericial. Por otra parte, los hechos debían ser demostrados, no pudiendo considerarse una prueba ea ipsa a la declaración de Rocío, desde el momento en que todos los testigos de la causa, incluidos aquellos que le juzgaban inmaduro y no preparado para el matrimonio, describían a Diego como un buen muchacho, respetuoso, trabajador, sin vicios graves y no violento. En efecto, la fase probatoria concluyó desmintiendo la declaración de Rocío, que había actuado movida por el resentimiento hacia Diego. Este descubrimiento confirmó la debilidad de la causa, que solo pudo concluirse con una decisión negativa. El ejemplo pretende animar a los asesores de parejas con graves dificultades conyugales a examinar con mucha prudencia la posibilidad de incoar una causa de nulidad por incapacidad psíquica, recordando que ésta debe fundamentarse en hechos reales y en los criterios que hemos señalado. El asesor no debe dejarse influir por juicios genéricos de inmadurez o falta de preparación, sino que debe buscar ejemplos específicos. Después, ante el relato de hechos concretos, debe recordar que estos deberán ser sometidos a la apreciación del tribunal, que solo puede emitir sentencias sobre la base de hechos ciertos y probados. Sobre todo, ha de considerar que la incapacidad psíquica para el matrimonio es la excepción, no la regla general, y mucho menos el recurso al que acudir cuando una causa carece de fundamento. Nunca es bueno crear falsas ilusiones, puesto que el tribunal ha de decidir ateniéndose a hechos probados y juzgar según los criterios generales de interpretación de las normas.